Este episodio es presentado por Marimón Electrónica. Hola amigos, hace un tiempo atrás diseñamos esta fuente de CDC que requiere para poder funcionar unos 35 volts de corriente continua de entrada, y una de las mejores formas o más fáciles para hacer eso es mediante los transformadores. Ya hicimos un video hablando de los transformadores, también se los voy a dejar en la descripción por si lo quieren ver, y en este momento le toca el turno a los puentes de diodos, puente rectificador, así que vamos a ver cómo pasar de una corriente alterna o tensión alterna a una corriente continua mediante este puente de diodos. Vamos a ver paso por paso cómo funciona. Primero lo que debería hacer es hablar acerca de los diodos. No me voy a meter mucho en el tema, pero básicamente podríamos decir que los diodos son un componente electrónico que permite la circulación de corriente en un solo sentido. En este caso, bueno, la corriente se podría decir que va en aquel sentido por esta línea que tienen acá. Hay distintos tipos. Estos, por ejemplo, son diodos Schottky que tienen una tensión de juntura un poquito más baja de los diodos comunes. Estos creo que están en 0.2 volt más o menos, hay que verificar la hoja de datos, y además que son rápidos, es decir, pueden conmutar más rápidamente, pasar de un estado a otro más rápidamente. Acá tenemos los más comunes, por ejemplo, estos son 1N4007 me parece, ¿sí? 1N4007, creo que es de 1 ampere, soportan unos cuantos volts, también estos son muy comunes. Y después tenemos, bueno, ya el puente de diodos directamente armado. Acá hay un ejemplo, este no se ve, W10M, ahí más o menos está. Bueno, hay un montón de... Vienen también en este tipo capsulado TO220, este seguramente también es un Schottky. Acá tenemos otro, por ejemplo este creo que es de 6 ampere, como ven es mucho más grande. No, bueno, también diodos rápidos, 4148. Bueno, hay infinidad de diodos Zener, estos se usan justamente al revés, se usan en inversa, porque bueno, ofrecen una tensión muy estable cuando están conduciendo en inversa. Pero bueno, lo normal, vamos a hablar de los diodos comunes, los diodos con los cuales podemos efectuar, por ejemplo, el puente de diodos para rectificar una tensión de alterna. Eso es lo que vamos a intentar armar ahora, así que armarlo en el protoboard y ver qué es lo que funciona. Bien, antes de entrar directamente en lo que es el puente de diodo, vamos a tratar de explicar lo más simple, que es el rectificador de media onda. Y supongamos que nosotros tenemos como alimentación una especie de transformador de este estilo que va a tener una señal senoidal de salida de esta forma, con un diodo cualquiera. Acá simplemente que lo que va a hacer es dejar pasar únicamente la corriente en un sentido, digamos la corriente I. En ese sentido, simplemente entonces lo que vamos a tener a salida en nuestra carga va a ser que cuando el semiciclo de la señal de entrada sea positivo, el diodo conducirá, y cuando sea negativo no lo va a hacer. Entonces, si nosotros a la entrada tenemos una señal senoidal de esta forma, a la salida simplemente lo que obtendríamos es esta otra señal, así. Ya tenemos una señal que está rectificada, en realidad no es una continua, sino que es más bien pulsante, pero más o menos ahí ya nos estamos acercando a lo que queremos. Y podemos agregarle un capacitor, como verán, todas estas fuentes, bueno, normalmente llevan capacitores. El capacitor lo que nos hace es, nos va a almacenar energía en estos ciclos para después ir liberándola hacia la carga, dependiendo de qué tan grande sea el capacitor. Entonces lo que obtenemos es una señal un poco más limpia, más lisa, más recta, con menor rizado, ruido, ripple, como quieran llamarle, de esta forma. Es mucho mejor si también podríamos obtener energía del ciclo negativo, y para eso es que se utiliza el puente de diodos. Como yo soy muy vago, y yo sé que lo tengo por acá dibujado, acá está, porque muchas de mis lámparas LED lo utilizo, y es, bueno, un circuito, creo que es el más utilizado del mundo, el puente de diodo rectificador, es lo más utilizado. Olvídense de esta parte que simplemente, bueno, era para limitar la corriente, pero supongamos que acá tenemos alterna, como siempre, de esta forma, y lo que tenemos a la salida es, gracias al puente de diodos, tenemos un rectificador de onda completa, donde obtenemos todos los semiciclos directamente positivos, y es mucho más fácil de filtrar. Con un capacitor mucho más pequeño podemos obtener mucho menor ruido, ripple o rizado de salida de nuestra fuente. Simplemente porque si tenemos un semiciclo positivo, el diodo que va a conducir sería este, y la corriente va a circular, bueno, en este caso por nuestra carga, que son los LED, lo que sea, va a volver por acá y va a salir por este otro. Y cuando tenemos uno negativo, digamos que vendría a ser al revés.
Entonces tenemos, va a circular de acá, claro, va a circular este otro, va a venir por acá y va a terminar saliendo por este otro. Entonces, de esta forma, lo que obtenemos es siempre el mismo sentido de circulación de corriente por nuestra carga, en este caso, como les digo, los diodos, y de esa forma podemos tener una fuente un poco más estable, con una señal más limpia, digamos. Bueno, dependerá del capacitor que le pongamos a la salida, ¿no? Así que esto todo muy lindo, todo teoría, pero vamos a ver qué pasa en la práctica. Conectemos el osciloscopio a un puente de diodos y vemos qué es lo que pasa. Acá lo que tengo armado es el rectificador de media onda, el más simple, el primero que vimos en el dibujito que les hice, que es este. Así que lo que vamos a obtener en la salida supuestamente debería ser esto. Así que lo único que tenemos acá es el diodo, en este caso un 1N4007, una carga que simplemente en este caso es una resistencia y un capacitor de filtrado que vamos a ver qué pasa cuando lo conectamos o desconectamos. A la entrada le voy a conectar una fuente de alterna de 6 volts y en el canal 1 lo que vamos a ver es lo que ingresa al circuito. Ahí. Eso que todavía no está prendido, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí prendemos la fuente. Ahí estamos. Justamente ahí estamos viendo, vamos a medir. Es una tensión de 7 volts RMS y fíjense que de pico da unos 9,8 volts. Esto es muy importante porque ustedes deberían calcular esta tensión para poder saber qué tipo de capacitor poner a la salida, porque bueno, normalmente si van a filtrar, que es lo recomendable si necesitan alimentar algún circuito de continua, van a tener que poner un capacitor, porque ahora vamos a ver a la salida qué es lo que tenemos. Vamos a chequear acá justo en la resistencia, a ver ahí, canal 2, ahí, sí, ahí. En el canal 2, que lo que tenemos es la señal celeste esa. Fíjense cómo estamos rectificando únicamente media onda, pero bueno, no es una continua muy estable, que digamos, más bien pulsante. Si nosotros le ponemos el capacitor, a ver. Bien, ahí está. Entonces, si le conecto el capacitor, lo que obtenemos es una señal un poco más plana. En realidad ahora el que estoy utilizando es uno realmente muy pequeño, es de 10 micro me parece, pero vamos a probar con este otro que es de 35 microfaradios y van a ver cómo la tensión ya es un poquito más estable, más. Ahí tenemos la línea, apenas se llega a ver el ripple o el rizado. Tendría que acoplar en AC como para poder compararlo o medirlo y demás, pero bueno, en principio ahí vamos a poner el 0. Pueden verificar que ahí tenemos una señal un poco más coherente si queremos alimentar algo con esto. Tengan mucho cuidado, como les decía, primero porque tienen que calcular la tensión máxima, que como habíamos visto en el video de corriente alterna, se calcula. Ustedes normalmente cuando tienen un transformador lo que van a tener a la salida es la tensión RMS, en mi caso es 7 volts, es muy raro, bueno, debe ser un trafo de 6, pero está entregando un poquito más porque apenas lo estoy cargando, tengo solo una resistencia de 1K a la salida, así que es muy poca corriente la que le estoy exigiendo, pero bueno, ahí en definitiva lo que tenemos son 7 volts, a ver si se ve, 7 volts por raíz de 2, como les decía, para calcular el valor máximo. Esto vale únicamente para señales senoidales y bueno, el valor de pico sería 9,9, que debería ser bueno, justamente lo que estamos teniendo acá. Así que como mínimo el capacitor electrolítico que estemos poniendo a la salida debería poder soportar esos 9 volts. Se supone, en realidad se recomienda siempre trabajar con un margen de seguridad, así que darle, no sé, 20% más, lo que crean conveniente. De hecho, son una de las principales fallas de equipos electrónicos, los capacitores electrolíticos, que bueno, muchas veces se secan o revientan, o bueno, por temperatura, muchos tienen
Acá, bueno, este es de 105 grados, hay de 85, bueno, o hay de más. Así que, bueno, siempre traten de usarlos por arriba de la tensión que puedan calcular, y además, bueno, muy probablemente sean polarizados. La mayoría de los capacitores electrolíticos son polarizados, van a tener una pata indicada con negativo y otra con más, o bueno, una sola. Pero en principio si lo van a poner al revés, esto vuela, así que tengan cuidado. Siempre los capacitores electrolíticos traten de bueno, conectarlo como corresponde y no al revés, porque se quemaría. Bueno, ahora verifiquemos qué pasa con esta misma fuente si en vez de utilizar un solo diodo rectificador de media onda. De hecho, voy a volver al capacitor más chico porque acá es mucho más evidente el cambio. ¿Qué pasa si utilizamos los dos semiciclos, tanto el positivo como el negativo? A ver, ahí, ahora sí, para alimentar. Entonces va a haber una diferencia importante. Vamos a desconectar esto. Quiero hacerlo sin cortar, pero bueno, es una prueba muy sencilla. Desconecto mi fuente, entonces sacamos el diodito solo. Vamos a poner ahora sí este puente, que no es más que 4 diodos acá adentro, están armados en forma de puente, y listo. Después vamos a hacer uno directamente con diodos. Estas patas son bastante gruesas, así que me cuesta un poquito ponerlas dentro del protoboard. Ahí estamos. Las de alterna ni siquiera hace falta ponerlas, pero bueno, ya que estoy, lo agarro para que no se mueva. Directamente lo voy a alimentar por ahí. Siempre van a encontrar en el puente de diodos, este es circular, por ahí hay algunos que son cuadrados, hay distintas formas. Yo ahora no tengo ninguno acá, pero van a encontrar dos patas con el símbolo de alterna y dos patas con el más y el menos, creo que ahí se ve. Así que en alterna obviamente conectamos nuestra fuente, transformador o lo que sea, ahí. Y ahí en teoría, vamos a ver canal 1, creo que es este. Vamos a chequear acá qué es lo que tenemos entre más y menos. Ahí está, efectivamente, el canal 2 ahora no está conectado, así que no me interesa. Pero vean cómo, bueno, ahí le saco el capacitor, van a ver efectivamente que estamos rectificando ambos semiciclos. Tenemos las desventajas de tener pérdidas las dos veces, o sea, de dos diodos a la vez, o sea que tendríamos que restarle, no sé, 1,4 volt a la tensión que habíamos calculado anteriormente, pero me parece que es mucho mejor poder utilizarlo de esta forma. Y bueno, si ponemos el capacitor logramos un efecto bastante mejor, aún con un capacitor chico como el que estábamos probando. Así que bueno, vamos a probarlo con un trafo realmente y con una fuente armada. Y por último, acá lo que tengo es el transformador que estoy queriendo utilizar para mi fuente de CDC, pero me temo que no le voy a poder sacar la potencia que quería, porque bueno, acá el trafo no sé si lo van a llegar a ver, no quiero desconectar ahora, pero bueno, es de 220 volt, dice 3000 mA, 12012. Pero yo, bueno, mi idea era utilizar directamente la salida entre los 12 y 12. Como están desfasados me va a dar 24, simplemente los sumo. Pero utilizándolo de esa forma me parece que no le voy a poder sacar, no le puedo sacar los 3 amperes, sino que solo le podría sacar 1,5 amperes. Así que estoy un poquito limitado por ese lado. Acá había hecho un dibujito, como son los transformadores de conjunto central o tap central. Simplemente lo que tenemos, bueno, es el primario donde conectamos a nuestra red eléctrica, y el secundario está dividido en dos, es decir, es un bobinado que tiene una salida en el punto central. Entonces, si tomamos esta tensión como 0 volt, que podemos conectar a masa directamente, podríamos tener 12 y 12 con respecto a esto. Uno, bueno, desfasado, podría verlo en el osciloscopio, me parece que no se justifica, uno desfasado con respecto al otro, y podríamos hacer un rectificador, lo voy a dibujar para un rectificador con solo 2 diodos, así. Esto lo conectamos a masa, otro acá, y de esa forma sí obtener, entonces por cada semiciclo nosotros está conduciendo solo uno de los diodos, y podemos hacer un rectificador de onda completa, pero únicamente con 2 diodos, sin necesidad de utilizar un puente. Pero bueno, yo como necesito más tensión, lo que voy a utilizar es
esta salida directamente no la uso, voy a poner el puente de diodos entre este punto y este punto, pero me temo que no le voy a poder sacar la corriente que yo quiero, así que ahora vamos a hacer unas pequeñas pruebas qué es lo que pasa con la carga. Lo que tienen acá con respecto al cero es a esto y en este otro exactamente al revés. Así que simplemente cuando lo suman con los diodos obtienen la señal ahí rectificada. Bueno, vamos a chequear entonces ahora qué pasa. Tengo transformador, tengo el puente de diodos con esta fuentecita que acá ya está todo armado. Son unos 1N5402, creo que son de unos 3 amperes, eso estaría bien. A la salida tenemos un capacitor de 4700 microfaradios, 50 volt, así que también creo que estamos bien más o menos por ese lado. Y le estoy conectando mi carga de corriente constante, mi carga electrónica, para poder variar la corriente de carga y efectivamente ver cómo va variando la tensión de salida de esta fuente, que bueno, al no ser regulada va a variar mucho y además vamos a poder ver el ripple, ruido rizado de salida. En principio vamos a intentar hacer de vuelta los cálculos. Si es un transformador de 12012 y podemos medirlo, efectivamente tenemos 12 volt con respecto al punto central y... a ver si se ve. 12 volt respecto al punto central y 24 entre este y este. A ver si efectivamente debería ser un poquito más, porque como no le estamos exigiendo ninguna carga, sí, el transformador entrega un poquito más de tensión y a medida que lo vamos cargando se va a ir bajando. Eso por la ineficiencia propia de los transformadores, o sea, la resistencia del bobinado, qué sé yo, las pérdidas de flujo magnético, las vibraciones que puede generar y demás. Pero bueno, efectivamente ahí tenemos unos 25 volt que si nosotros multiplicamos por raíz de 2 nos va a dar la tensión de salida, y si medimos entre el punto central y cualquiera de los dos, lo que vamos a tener son estos 12. A la salida mi osciloscopio dice unos 33 volt, así que bueno, vamos a creerle, pero vamos a medir ahora sí ya en continua. A ver si efectivamente ahí tenemos 33.4 volt. Van a hacer la cuenta, les va a dar eso. Tendrían que restarle las caídas en los diodos. Ojo que los diodos, bueno, la caída podría ser 0,6 o 0,7, pero cuando le exigimos más corriente, la curva del diodo, en el diodo va a caer más tensión, pueden caer, no sé, 1,5 volt tranquilamente en cada uno, así que podríamos tener una pérdida total, qué sé yo, al ampere y medio en los diodos puede ser una pérdida de 3 volt, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso probablemente yo termine armando esto, pero con los diodos Schottky, ya veremos. Bueno, ahora sí, vamos a probarla con un poquito de exigencia en corriente. Acá me está indicando solo estoy requiriendo 2,5 miliamperes y tenemos una tensión completamente plana ahí. Y a medida que exigimos, no solo se va bajando, sino que además, bueno, yo no sé si lo van a llegar a ver, después vamos a acoplar en continua, en alterna, y se va a ver bueno, sí, evidentemente se ve que se pierde, cada vez tiene más ruido. Supongamos que le quiero sacar 2 amperes a esto, ahí más o menos. Fíjense que lamentablemente la tensión de salida bajó, tenemos una tensión de 23 volt únicamente, así que eso es bastante grave para mi fuente cuando le exija un poco de corriente a la salida. Si bien la ventaja esta que es una DC-DC y entonces convierte, digamos, transforma, podría decirse, quizás a bajas tensiones sí le voy a poder sacar más corriente, pero con tensiones altas, cuando quiera, no sé, 30 volt de salida, un 2 amperes, no lo voy a poder hacer porque mi transformador simplemente no lo puede entregar. Podría probar con un capacitor más grande y bueno, ya les digo, con los Schottky, pero no creo que lo pueda lograr. Estaba viendo, tengo otro transformador, porque bueno, evidentemente este no es muy bueno. Este otro transformador, igual vamos a chequear a 1,5 amperes, que sería para lo cual supuestamente está diseñado. Pero fíjense que solo tengo 24 volt RMS. A ver, y ahora sí, 1,5 amperes, que sería más o menos la corriente para la cual está diseñado. ¿Qué tensión está entregando de salida? Eso es importante. A ver si realmente
cumple lo que dice o no. Yo me temo que no. Voy a chequear. Tendría que tener 24 volts acá. Solo tengo 21.7. Se baja un poco. Les decía, podría utilizar otro transformador. Por ejemplo este que tengo, que es mucho más grande y seguramente sí me va a dar la potencia. Es de más tensión, este puede entregar 29 volts. Podría llegar a adaptarlo. El problema es que no me entra en el gabinete que estaba pensado para armar todo esto. Así que me voy a tener que resignar, por lo menos por ahora, a utilizar este trafo. La fuente, bueno, la voy a cambiar. Le voy a poner esos Schottky, como les decía. Lo voy a hacer un poco más chica. Quizá le pongo un capacitor más grande y ahora vamos a ver si se justifica o no. Bueno, en definitiva, sí, a 1,5 amperes vemos que se baja bastante la tensión y vamos a chequear si acoplo esto en AC. Vamos a poder medir efectivamente cuánto tenemos de ruido, rizado, ripples a la salida. Vamos a darle más. Ahí, esta es la tensión. Que tiene 2 volts pico a pico. Y también a veces se puede medir en RMS, son 600 milivolts RMS. Ahora van a ver como yo, a medida que bajo la exigencia, esto se va reduciendo. Y si yo le exijo más, se ve. Así que el capacitor se puede calcular de alguna forma para medir. Yo prefiero hacerlo directamente, empíricamente, si tienen los medios para poder medirlo. A mí me resulta mucho más fácil directamente tratar de exigirle la corriente que exigiría mi carga y verificar cuánto es. Así que bueno, voy a tratar de armar esto y ver si de alguna forma logramos mejorar. Ahora sí tengo armado lo que voy a intentar utilizar en mi fuente finalmente. Bueno, quería mostrarles, a ver si en detalle ahí se veía bien. Sí, justo el brillo. Que efectivamente es un transformador de 200 volts de primario. Supuestamente 3000 mAh de salida, 12012 con punto central, que yo no voy a estar utilizando porque simplemente voy a utilizar los 24 entre 12 y 12. Y ahora sí tengo mi puente rectificador, lo armé así porque bueno, es la forma más transparente, o sea, de ver cómo funciona. Después lo voy a armar en una de estas placas, bueno, que ustedes ya conocen, que son de islas o experimentales. Directamente lo voy a armar acá, pero en principio para poder probar el funcionamiento me parece una buena forma de armarlo simplemente con el puente que todos lo hemos dibujado. Estoy utilizando los 1N5822 que eran los mismos que habíamos utilizado acá en la DCS, ¿no? Ahí, que también creo que son de 3 amperes, así que me van a andar perfecto para esto y tienen una tensión de 0,2 de juntura. Quizá esos 3 amperes obviamente igual yo le voy a exigir menos, pero bueno, eso se modifica cuando le exigimos corriente, va aumentando un poquito la caída de tensión en los diodos, pero yo creo que voy a tener mejor resultado que con la fuente, con el puente original, que ahora no sé dónde me quedó. Que acá está el otro puente original que había utilizado con este capacitor que hice en mi época de escuela, tercer año, primera división. No sé si se va a llegar a ver, están bastante mal las pistas, pero bueno, funcionaba. Vamos a ver si obtenemos mejor resultado con este otro. Yo le puse en este caso un capacitor de salida lo más grande que tenía, que es de 8200 microfaradios. Es lo más grande que encontré, es de 71 volts, es demasiado para los solo 35 que puede llegar a entregar, pero bueno, mejor que sobre y no que falte, además es lo que tenía, así que vamos a ver qué pasa con esto. Ahora tengo todo conectado de vuelta para hacer las mismas pruebas que hicimos anteriormente, así que enchufo. Bueno, unos 34 volts y vamos a empezar a exigirle corriente. Vamos a llevarlo a 1,5 amperes, que era con lo cual habíamos obtenido con el circuito anterior 21.7. Más o menos 1,5 amperes. Bueno, la verdad que mejoramos un poquito. Tenemos 25 volts de salida. No me acuerdo cuánto daba el ruido o ripple o rizado de salida. Pero bueno, efectivamente con un capacitor tanto más grande vamos a obtener mejor
mejor resultado. Así que esto por ahora, más adelante como les decía, lo voy a armar en la placa experimental y voy a terminar de armar mi fuente. Así que espero les haya gustado, nos vemos la próxima. No dejen de apoyarlo si les gustó. Si cometí algún error déjenme en los comentarios. Saludos.